Regresamos a esta edición de Al Cierre en la que estamos analizando casos de corrupción en Centroamérica, particularmente en esta ocasión en Guatemala y en Panamá. Conversamos desde Guatemala vía telefónica con Renzo Rosal, analista político, y con Sergio Araya vía telefónica en San José, Costa Rica, también vía telefónica. Renzo, yo quería comentar con usted algo que tiene que ver con lo que más o menos hemos comentado en otras ocasiones, y es el costo no solamente político, sino económico que tiene la corrupción para nuestra región. En el caso particular de Guatemala, ¿qué implica este caso desde el punto de vista de lo que a los empresarios que se ven obligados a dar mordidas y al ciudadano común le significa, y así como a todo el sistema político le significa este caso? Bueno, creo que de la mano de lo que también comentaba mi gran amigo Sergio Araya, a quien también saludo por este medio, el gran problema de la corrupción tiene que ver con ese derrame, de esa serie de repercusiones, y que en el ámbito económico, digamos, en el caso de esta desestructuración, ya mencionábamos de la que ha pululado en la SAP, afecta muchísimo en principio porque indiscutiblemente hay empresarios que todavía no se ha logrado definir con claridad, con certeza, pero empresarios que fueron los que contribuyeron a coluir el sistema. Es decir, toda la cantidad de recursos que no se canalizaron adecuadamente y que se fueron a esta estructura criminal, pues fueron pagadas, digamos, por empresarios, no solamente guatemaltecos, sino empresarios, inclusive seguramente algunos centroamericanos, que se aprovecharon de este mecanismo. Por lo tanto, también ese es un costo. Y el otro costo económico muy fuerte es que la SAP obviamente hoy está con un nivel de credibilidad casi cero. Eso hace que la recaudación tributaria de ahora y en los siguientes meses va a tener caídas sensibles que tienen impacto directo en las finanzas públicas, en los indicadores macroeconómicos, pero también en el día a día. Es decir, en un año electoral como este, a pocos meses de una transición de gobierno, el presupuesto como matriz de las políticas públicas que pueda tener caídas sensibles como las que son previsibles, pues van a afectar la recta final de esta administración, pero también las condiciones del siguiente gobierno. Y un tercer efecto es el efecto de pronto más fuerte, que es, digamos, el efecto de la ciudadanía. Desmotiva. ¿Para qué pagar impuestos, digamos? Si los impuestos que estoy pagando se están yendo se están yendo por el caño. Entonces eso en términos de cultura ciudadana, de cultura tributaria, evidentemente afecta muchísimo, y esa afectación no es algo circunstancial o temporal, sino que se convierte en algo que difícilmente, con muchas dificultades, va a lograr tratar de remontarse. En los últimos años Guatemala ha intentado, digamos, cómo mejorar la recaudación tributaria, pero ahora, y esto ha sido un objetivo que inclusive viene planteado desde los acuerdos de paz del año 96, y ni siquiera hemos cumplido con esa meta de hace casi 20 años. Pero ahora, en una acción de pocas horas, digamos, de un par de días, todo eso que ha costado tanto caminar cae sensiblemente, y a lo cual recuperarse va a requerir tener señales de orden político. Permítame incorporar a Sergio Araya, Renzo. Sergio, hay un costo en términos de Producto Interno Bruto de lo que la corrupción significa para nuestros países, pero también hay un costo político, moral, que tiene que ver con lo que usted mencionaba antes, y es un costo en cuanto a la forma en que la ciudadanía percibe no solo el régimen democrático, sino su forma de vida. Así es, Ricardo, y verdaderamente es muy lamentable porque en muchos de nuestros países, casos como los que mencionaba Renzo, donde se está apenas reconstruyendo o en algunos casos construyendo por primera vez una base democrática, este tipo de situaciones evidentemente golpean ese proceso, esa evolución hacia el fortalecimiento institucional de ese marco jurídico democrático. Efectivamente, además, como decía antes del corte, hay una situación de expansión hacia la sociedad de una serie de prácticas que se asumen como válidas, que se asumen como aceptables, se van
disminuyendo los niveles de intolerancia hacia la corrupción y se comienza a ver como una práctica usual, necesaria, que viene a distorsionar la lógica misma del Estado de Derecho en una sociedad. Agréguele a eso, efectivamente, el tema de la imposibilidad que existe de poder combatir de manera estructural estos focos de corrupción, por cuanto responden a intereses de sectores estratégicos e importantes, y esto pues va minando indiscutiblemente al sistema en su conjunto. Sergio, pero pareciera que en esto no hay una patente, porque ahora nos encontramos con casos en gobiernos como el de Chile, como el de Argentina, como el de Venezuela, como el de Cuba. ¿Es que estamos condenados a la corrupción? Bueno, no, es decir, la expectativa sería que eso no ocurra, pero lógicamente la corrupción no tiene signo ideológico. En regímenes de derecha, de izquierda, de centro, en sociedades pluralistas, en sociedades inclusive muy controladas, hay casos de corrupción. Vamos a ver, eso viene en parte son prácticas heredadas o son prácticas propias, tal vez, si usted lo quiere ver ya éticamente o filosóficamente intrínsecas a la naturaleza misma del ser humano, que de alguna forma históricamente ha buscado cómo brincarse los procedimientos, las normas, las reglas. El problema es que en esta etapa en la que nos encontramos, esta corrupción de alguna forma ha permeado la institucionalidad misma y se está comenzando a, entrecomillado esto, normalizar, a verse como algo cotidiano y totalmente aceptable. Y ese es, para mi gusto, en este momento, en el presente siglo en el que nos encontramos, el elemento diferenciador y que lo hace mucho más complejo y mucho más delicado. El peor escenario en que nos podemos encontrar. Vamos a un corte comercial y regresamos en unos instantes en esta edición de Al Cierre.